pero está hablando del cuerpo de Cristo. Pero esta armonía dice que viene una unción que baja del sumo sacerdote, que era Aarón, que viene desde el cielo, desde arriba, y va hasta lo más bajo. Entonces, esta es una armonía con Dios y el cuerpo de Cristo. Y entonces esto es lo que Dios anhela sobre todas las cosas, ¿verdad? Es esa armonía. Wilmer, mira si los aires están, no quiero que se me congele la gente otra vez, ¿verdad? Déjamelo a 70 y está a 68. Déjamelo a 70 a 71. El mío, todos los demás, si querés ponerlo a 73 o a 72, ¿verdad? Entonces, de las cosas más fuertes que Dios quiere que nosotros comprendamos es la armonía, mis hermanos, y es el ser uno juntamente con Él. Eso es lo que más anhela el Padre. Ahora, yo tengo un par de escrituras acá. Yo voy a ir con ustedes a Mateo 5. Ahí sí que seguime, Julio. No te pasé todas estas escrituras, pero Mateo 6, perdón, del versículo 5 al 15. La palabra de Dios dice, aquí estamos hablando, dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Voy a estar hablando el día de hoy de cómo nosotros podemos, la herramienta, una de las herramientas o la herramienta más fuerte que Dios usa para liberar su poder, ¿verdad? Ahora yo quiero que ustedes entiendan, yo no vengo con esos temas solo porque vinieron a mi cabeza, sino que todo esto tiene que ver con la armonía con Dios, ¿verdad? No es solo que a nosotros nos gusta orar, no es solo que ora, porque hay muchos que podemos orar sin poder estar conectados con Dios y escuchar la voz de Dios. Este es un momento, mis hermanos, donde nosotros tenemos que entender que la alabanza te lleva a un lugar donde Dios está, y nosotros no podemos estar orando sin la presencia de Dios. Muchas veces nosotros oramos sin la presencia de Dios y nos aburrimos. Por lo que, o sea, y no es que te aburras, sino que el otro día que tú quieras entrar a orar, como que ya no quieres orar porque sabes que como que en tu mente no dices que es aburrido, sino que simplemente como que estoy perdiendo mi tiempo porque siento que Dios no me escucha. Y no es que Dios no te escuche. Es más, la palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 5 versículo 14, nos dice que esta es la plena confianza que nosotros tenemos delante de Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y sabemos, dice, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho a Dios. Ahora dice Dios que Él te oye toda oración. Escúchame bien, Él te va a escuchar toda oración si tú le oras conforme a su voluntad. Hay oraciones, mis hermanos, que no son la voluntad de Dios, pero Él nos escucha, dice. Pero aquí dice que Él nos escucha y que nos la da, no es que nos la pruebe, ya están aprobadas. Solo necesita el ingrediente tuyo para estar en acuerdo con Dios. Ahora voy a empezar con esto para poderlo poner. El anhelo ardiente de Dios es que tú adquieras la naturaleza de Él, que tú la comprendas. Lo que Él quiere es que tú entiendas no solo quién es Él, sino cómo es Él, y que tú estés en acuerdo completo con quién es Él. No porque Él necesite que tú le adores, porque Él se sienta de menos. No, 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 no. Él necesita que tú adquieras su naturaleza, que tú entiendas la naturaleza, porque tú fuiste a imagen y semejanza de Él. La cosa es que como nosotros, nuestro espíritu estaba muerto y nuestro espíritu nació de nuevo cuando aceptamos a nuestro Señor, entonces nosotros necesitamos adquirir una naturaleza, y esa naturaleza es necesaria en la presencia de Dios. La gente dice, no, es que lo que el pastor habla a veces no lo comprendo, o creo que no es como que es para pocas personas, por eso yo no lo hago. Pero si nosotros no actuamos en la palabra, no podemos nosotros accesar lo que Dios tiene, ¿verdad?, para ti.
Entonces, lo que Dios anhela es que tú y Él llegan a ser uno en su naturaleza para poder ser colaboradores juntamente con Dios y poder accesar lo que Dios tiene. Pero la única forma es que ustedes estén en armonía, que nosotros estemos en armonía con Él y con la iglesia entera. Ahora mira bien, dice otra vez, dice de que si le pedimos algo conforme a la voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que en Él tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ahora, mis hermanos, vamos a ir aquí a Mateo 6. Mateo 6 dice, cuando ustedes oren, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para que todos los hombres lo vean. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Es que la gente los vea. Es que, están orando, 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 y la recompensa no es la respuesta de Dios, sino que es que la gente diga, wow, qué piadosos esa gente. Entonces dice, esto es lo que yo quiero que ustedes vean en esta prédica. Mas cuando tú ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis, ya lo sabe. Entonces, Dios no quiere, escúchame bien, Dios no quiere que tú le digas tanta la palabrería para como cuando uno llega delante de alguien y le diga, mira, déjame explicarte, yo quiero pedirte algo. Uno le dice al jefe, a personas, y uno empieza a tratar primero de ver cómo uno le va bien las cosas para que Él nos escuche. Dios ya sabe lo que tú necesitas. O sea que Él no necesita información, así como otras personas necesitan información. Hay personas que yo le digo, mira, es que fíjense que me pararon en tal parte y no sé qué, y no sé, sí, ¿cómo le puedo yo ayudar? No, es que no sé qué, no, yo sé, le digo yo, pero ¿cómo te puedo ayudar? Es que usted dicen que usted es el que ayuda en las cortes, yo quiero ver cuánto debo. Ah, bueno, eso solo tienes que decirme, yo no trabajo dentro de la corte, yo trabajo en la corte, pero no trabajo dentro todos los días que yo pueda ver en la computadora. Entonces yo necesito información, ¿verdad? Pero Dios no es así. Y a veces nosotros pensamos, Él no necesita información. Él necesita que demos, pero no de acuerdo a la información. Es más, Dios quiere que tú entiendas que Él ya sabe tu necesidad. Él lo que Él necesita. Bueno, vamos a continuar hablando para no extender esto. Entonces dice, es más, cuando ustedes oren, dice, ya saben lo que Él tiene, lo que tú tienes necesidad antes de que ustedes le pidan. Es más, cuando ustedes oren, háganlo de la siguiente manera. Aquí esto se ha dicho mucho acerca de la oración del Padre Nuestro, pero dice, empieza con Padre Nuestro. Una de las cosas más fuertes que tú tienes que entender es que Dios nos quiere a nosotros que oremos individualmente, pero es tan poderosa la oración colectiva. Por eso no dice, van a decir Padre mío o mi Padre, sino que van a empezar diciendo Padre Nuestro. Que tú estás, ¿dónde? En los cielos. Empiezas a santificarlo. Y escucha, empiezas a adorarle. Santificado seas. Que tu nombre sea santificado. Esto es tan importante porque la adoración, mis hermanos, te hace uno con Él. La adoración es para que tú, no para que le digas qué tan grande es Dios, para que Él se enaltezca de una forma orgullosa, así como que yo soy el más grande. Él es el más grande. Él no necesita que nosotros se lo digamos, pero nosotros necesitamos el poder anunciar la naturaleza de Dios para ser uno con Él. Cuando tú le hablas, dices y le empiezas a cantar a Él, cuán grande es Dios, ¿verdad? Cuán grande es Él. Realmente lo que tú estás adquiriendo y decretando es la naturaleza de Él. Y cuando tú estás no solo cantando, sino cuando tú estás
viviendo lo que tú estás adorando, en ese momento tú ves, tus ojos espirituales se abren y tú ves cómo está en el universo, tú ves quién es papá. Cuando estás cantando esas canciones las de mi generación, que decían del faraón, abrió el mar, se abrió en dos, jinete y caballo, ¿verdad? Tú lo podías ver, yo lo podía ver, cómo se abría. Entonces tú estás simplemente entrando en una siendo uno con Dios, y entonces eso no le sirve a Dios sino te sirve a ti. Claro que a Dios lo ministra, pero llega un momento en que Dios te está ministrando a ti. Entonces cuando tú dices santificado sea tu nombre, es una acción de adoración. Es más, esta es parte de lo que hablamos de este título que yo les estaba hablando, es parte de lo que hablamos el domingo, donde es el arma número uno, donde Dios libera su poder. Se llama una adoración intercesora. No solo una intercesión, sino que es una adoración intercesora. Porque entonces, mis hermanos, bueno, aquí continúa y dice, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. Yo no voy a hablar mucho de esto, pero sabemos que nuestro deber como cristiano no es ir al cielo. El cielo ya está para ti. Nuestro deber como cristiano en esta tierra no es ir nosotros al cielo, sino que ya Dios dice, Jesucristo dice, ¿verdad? La Biblia dice en Efesios 2 que tú ya estás sentado en lugares celestiales. Lo que la palabra de Dios dice. Tu trabajo es hacer que el cielo venga a la tierra. Ese es tu trabajo. Y a veces decimos, pero ¿cómo lo hacemos? Para eso estamos nosotros en este caminar. Entonces dice, venga a nosotros tu reino, y entonces que se haga tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Ese es nuestro trabajo, el poder nosotros desatar la voluntad de Dios que está en el cielo aquí en la tierra. No voy a ir a través de todo el Padre Nuestro, sino que yo quiero, porque esta no es la prédica acerca de la oración en sí, sino que esta misma prédica, esta misma oración, este mismo pasaje que está en Mateo 6, donde dice, no usen vanas repeticiones, sino que oren de esta manera. ¿Y saben qué es lo irónico? Que dice, no usen vanas repeticiones, sino que oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y lo irónico de esto es que la gente usa vanas repeticiones con el Padre nuestro. Y lo oran 10, 20 veces de corrido. Padre nuestro, Padre nuestro, porque yo así lo hacía. Y no estamos hablando de religiones, estamos hablando de todos nosotros. Que nosotros podemos orar lo mismo siempre, cuando comemos, orar lo mismo en todo esto, pero te dice, no uses vanas repeticiones. Esto es lo curioso, que en Mateo 6 dice, no uses vanas repeticiones, y viene el Padre Nuestro, pero en Lucas capítulo 11 dice que entonces le dijo, versículo 2, cuando ustedes oren, oren de esta manera, Padre Nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera. Empieza también el mismo pasaje. Pero en Lucas dice que cuando termina el Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, amén. Y versículo 5 nos dice, Lucas 11:5, y también les dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido del viaje y no tengo dónde ponerle? Dice, aquel respondiendo desde adentro, dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo, están en cama, ¿verdad? ¿Cómo puedo levantarme y dártelos? Os digo, dice que otra, imagínate, y él dice, por favor, viene y por favor, y por favor. Entonces dice, aquí la palabra del Señor, os digo, dice que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cuándo es uno importuno? Cuando uno continúa pidiéndole, 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 pidiéndole a Dios. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. En Mateo 6 dice, no repitas lo mismo, van a repeticiones. Pero en Lucas 11 dice, continúa. O sea, ¿cómo así? ¿O paro o continúo? ¿Qué es lo que pasa?
No, no, no. Lo que Dios te está... Bueno, es más, voy a ir a otra escritura, siempre en el Evangelio de Lucas, pero va a ser en el capítulo 18, versículo 1. Le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dice, y les dijo, en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios, no tenía temor de Dios, ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia con mi adversario. Él lo quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga a continuar a cansarme. Dice, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor, oigan lo que dice el juez injusto. Y dice en forma de pregunta en el versículo 7, Lucas 18:7. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que le claman a Él día y noche? ¿Les hará esperar? Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes? Tú pierdes la fe cuando tú le oras algo al Señor y no te lo cumple. Tu fe pierde. Y tú dices, es que yo oro y oro y oro y no, yo oré y no se me hizo. Pero esta es la situación, mis hermanos. Uno no puede solo simplemente como lorito estar repitiendo, pero la forma que, o sea, como pensando que es simplemente como un conjuro mágico. No, 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 no. Pero llega un momento en que cuando nosotros estamos orando y le decimos, Señor, vengo yo y te presento a mi iglesia, te presento, ¿verdad? A mi familia, te presento mi matrimonio, Padre del cielo, te los presento. Y llega un momento en que tú ves que todavía continúa la situación sin resolverse cada vez que tú vienes delante de Él, mis hermanos, y entonces tú empiezas a aprender a adorar. ¿Por qué empiezas a aprender a adorar? Porque la palabra de Dios dice, y esto ya se los había hablado el domingo y les voy a dar la referencia para que ustedes la tengan, ¿verdad? Pero nos dice en Juan capítulo 4, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces llega un momento, mis hermanos, cuando estamos orando, Dios dice, yo necesito adoradores, yo necesito que la gente se convierta en adorador, para que entiendan que en la adoración está el poder de liberar. Entonces cuando tú estás, mi hermano, entonces cuando tú estás orando y tú empiezas a aprender y Dios dice, wow, que mi hijo, ¿verdad? Y rápido las primeras oraciones como que Dios te levanta, ¿verdad? Por la misericordia de Él. Pero llega un momento en que tú vas creciendo y entonces el Señor dice, yo necesito que ellos entiendan que yo soy espíritu. Dice el próximo versículo, a ver si me lo pones. El próximo versículo dice, Dios es espíritu y quienes lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero cuando tú estás orando, lo haces con tus sentimientos en tu alma, lo haces con tu necesidad física, pero no en espíritu. Y entonces cuando tú empiezas a adorar a Dios, empieza tu espíritu a ascender a un lugar donde Dios está. Y tu espíritu empieza cuando tú insistes en oración, cuando tú insistes en una intercesión, en una adoración intercesora, cuando tú estás adorando a Dios y tú empiezas, pones la música y empiezas a adorar a Dios y empiezas a decretar en la canción que más te guste quién es Dios, ¿verdad? Y empiezas tú a ver quién es Él y puedes hablar del león de la tribu de Judá, puedes hablar de cuán grande es Él, puedes hablar de la exaltación de las cosas que Él ha hecho. Empiezas tú a adorar y empiezas a conectarte con la naturaleza de Dios.
Entonces esa adoración te convierte en un adorador que en la presencia de Dios, en tu espíritu, tú puedas pedirle al Señor. Entonces lo que Él te está enseñando es que cada vez que tú insistas e insistas e insistas, tú llegas a un lugar de adoración con Dios, donde tú te conviertes en un adorador en espíritu, y entonces ya tu oración no va a caer al piso, porque tú has aprendido a ser adorador en espíritu y un orador en adoración. Por eso es que la intercesión, la adoración intercesora es lo que libera el poder de Dios. Por eso es que dice que aquellos que están en un mismo espíritu, que le pidan, donde dos o tres están en un mismo espíritu, que me pidan lo que quieran, pues yo se los concederé, porque es el espíritu de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que cuando dice yo soy, ¿verdad? La vid, ustedes son los pámpanos, mi padre es el labrador. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pídanme lo que quieran, porque es el poder permanecer en quién es Dios y en la naturaleza de Dios. Entonces nuestro deber es adorar para poder adquirir la naturaleza en la cual Dios fundamentó el mundo, que fue una intercesión y fue una colaboración de Él mismo. ¿Por qué digo yo Él mismo? Porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la forma en cual el mundo se desató fue en la colaboración de los tres seres en uno. ¿Cómo así? Ya se los dije el domingo, pero se los repito. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, y vamos a ir rápidamente. Dice, y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice que todo estaba desordenado. Pero el Espíritu Santo, muchos dicen es que donde está todo desordenado está el Espíritu de Dios, porque todo estaba desordenado, vacío. No, no, no. Dios, el Espíritu Santo estaba listo a hacer algo y estaba flotando. Y no era que flotaba, él está en todas partes, pero Él está allí, listo para poder hacer. Él es el agente de vida, Él es el aliento de Dios. Él es lo que entró de la boca de Dios y salió para entrar en el cuerpo de Adán, el Espíritu Santo. Pero está el Padre con su, ya les dije yo, está con su blueprint, está con su plano, ¿verdad? De arquitecto, y está listo para hacer. Y dice, yo tengo el diseño, pero está, o sea, hay algo que está, que está la persona que va a hacerlo todo, y aquí está el plano. Ahora lo que necesito es la palabra, es la colaboración, que esa es la intercesión de Jesucristo con Dios. Es la intercesión donde tú estás intercediendo en una colaboración juntamente con Dios, y Dios desata su voluntad. Y entonces cuando su voluntad es desatada, lo único que necesita es que su voluntad sea hablada. Y cuando la voluntad del Padre es hablada a través de Jesucristo, dice, y hágase la luz, y ¡pum!, el Espíritu Santo empezó a hacer todo. Y hágase los montes, y empezaron las montañas a salir, que se separe esto, las aves y todo. Pero era la voluntad del Padre con la voz de Jesucristo, y el Espíritu Santo hacía todo lo demás. Por eso dice la palabra de Dios, la palabra de Dios nos continúa hablando y nos dice en Salmos, pero quiero yo decirles el salmo correcto, Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército que de ellos, y por el aliento de su boca. Dice, por la palabra y por el aliento. La palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces está por la palabra de Jehová, está Jehová, está la palabra y está su aliento. El aliento de su boca es el Espíritu Santo, y están los tres en colaboración mutua. Por eso dijo Jesucristo, yo vine aquí a desatar algo en esta tierra, pero yo no digo nada más que lo que escucho al Padre decir. Está la voluntad del Padre, está Jesucristo desatándolo, y el Espíritu Santo sanando a la gente. Están los tres agentes. Los tres agentes. Ahora escuchen bien. Veo que hay un ciego
que el Padre dice, yo lo veo ver. A este Bartimeo, yo lo estoy viendo. Entonces Jesucristo ve y él escucha al Padre y dice, yo miro que él está, que él está sano, que él ve. Entonces viene él y entonces lo que Jesucristo no ve, lo desata y le dice, ve, mira. Y entonces el Espíritu Santo sana a Bartimeo y él ve. Pero empezó con la voluntad del Padre. Ahora, mis hermanos, es porque Jesucristo es uno. Y hay cosas, mis hermanos, que Jesucristo pasaba como un ser humano en esta tierra. Uno de los seres, mis hermanos, más que más amaba a Jesucristo es su primo, Juan el Bautista. No Juan el apóstol, sino que Juan el Bautista. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, que cuando le quitaron la cabeza a Juan, le fueron a decir a Jesucristo lo que pasó, ¿verdad? Y dice Jesucristo de que, dice la palabra de Dios que Jesucristo en ese momento, imagínate, un primo, alguien que él ama y alguien que es la persona, el Elías que había de venir, la persona que iba a prepararle el camino y alguien con el cual él crece. Es más, ellos no sabían, Juan Bautista no sabía que él era el Mesías hasta que él bajó a bautizarse. Dice Juan capítulo 1 que hasta ese entonces él vio que el Espíritu Santo se posó en él. Y Dios ya le había dicho, en el que tú veas que se posa el Espíritu Santo, Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios. Por eso cuando vio que se posó, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de eso era su primo. Ellos se amaban como primos. Tú tienes a veces tus primos, a veces con quien uno crece, uno los ama, ¿verdad? Pero llega un momento, mis hermanos, cuando Juan le cortan la cabeza, y aquí en este momento él puede traer legiones de ángeles para que destruyan a Herodes, puede hacer vengarse, pero con esta emoción que él tenía, lo que hizo fue irse a poder orar con Dios, y dice que él se separó de todos con el dolor, y cuando empezó a orarle a Dios, y cuando empezó a orarle a Dios, dice que él regresó, ¿verdad? Pero no para hacer la venganza de acuerdo al ser humano, sino que empezó a sanar, empezó a liberar, empezó a hacer cosas y a reivindicar el nombre de Dios de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a la voluntad de cada uno de nosotros. Llega un momento en que tu voluntad te hace hacer cosas en el nombre de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que llegar a ese lugar donde Dios dice, yo quiero llevarte al lugar donde Jesucristo estuvo, donde Él podía ver lo invisible, lo que Él podía ver, lo que no se veía enfrente de Él, Él lo podía ver porque estaba conectado conmigo. Y entonces lo que Él desataba hacía que lo invisible se hiciera visible. Entonces, la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, a nosotros, en Hebreos 11, que la fe es la constancia, dice acá, pero lo voy a leer en la Reina Valera para que lo que casi todos nosotros del 60, y dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Ojo, dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, y dice, y por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ok, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces lo que te está diciendo es que tú a través de la fe puedes desatar lo que no se ve, porque es la certeza de lo que no se ve, y tú lo desatas con tu boca porque es la voluntad de Dios. No desates algo en tu boca si tú no estás en la presencia de Dios, o si no has estado en la presencia de Dios. Llega un momento en que tú desatas lo que ha estado horneado en la presencia de Dios, y no es que cada vez que tú vas a desatar algo cuando vas caminando tienes que otra vez meterte en oración y poner ¿será que ora por mí por sanidad? Sí, permíteme solo me meter en oración unos 5 minutos y vengo. No, porque tú ya has estado en oración, ya has estado en adoración, ya has estado en ayuno, y entonces cuando tú desatas, tú ya vives en un modo no de avión, sino que mides en un modo de adoración, y entonces tú te estás moviendo, ¿verdad?
unido a lo que es la conexión del cielo y lo desatas. El problema es que ya estamos nosotros tan curtidos de este tema de desatar la palabra de Dios, que uno dice amén, 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 pero lo que uno menos hace es desatarla. Ponte a pensar cuánto fue la última vez que desataste en la mañana la palabra de Dios, ayer, antier, cuando tú la desatas, o solo cuando estás en la iglesia, o ni siquiera en la iglesia porque la gente no quiere abrir su boca. Cuando tú has desatado continuamente la palabra, porque Dios dice: yo necesito que tú adquieras mi naturaleza y estar tú en todo momento en adoración continua. Y cuando estás en esa adoración continua, tú te pones a cantar. Si tú tocas un instrumento, empiezas a cantarlo, a tocarlo. Si tú puedes danzar en frente de la presencia de Dios. Y cuando sienta la presencia de Dios, esto es lo que la mayoría de cristianos hace, porque yo lo hacía. Lloraba, oraba, oraba, oraba. Y cuando sentía la presencia de Dios: sí, Padre, gracias, Señor, te amo, te bendigo y gracias por tu presencia en el nombre de Cristo, amén. Amén. Sí, te acaba de dar la entrada para que tú vengas y me ores todo lo que tú oraste. Ahorita te acaba de dar la entradita para que tú lo desates, y simplemente cuando estás delante de mí ya lloras y te vas. No, llega un momento en que la presencia de Dios está y tú tienes que amar ese proceso, esa espera, porque el que espera en Jehová, dice, llega un momento en que tus alas se abrirán y te remontarás a un lugar arriba de las situaciones tuyas y de todo lo que está pasando. En este lugar no son tus fuerzas, porque dice: hasta los jóvenes que tienen bastante estamina se cansan, mas tú vas a correr y no te vas a cansar. Dice: vas a llegar a un momento en que vas a estar volando sobre toda circunstancia, porque has aprendido a esperar y entrar en ese lugar. Y entonces ese lugar es verdadero, pero necesitamos nosotros comprender que ese lugar está diseñado para ti, para mí, y es la voluntad de Dios que tú puedas entrar y entrar en una intercesión, en una adoración intercesora. Y esa es parte de lo que es este tabernáculo de David, el cual empezaban a interceder en todo momento y no paraba. 24 horas, los 7 días a la semana, tenía un equipo tras otro, donde la adoración no paraba, porque la adoración te hace accesar lugares donde este mundo no comprende, pero que existen. Y cuando tú lo entiendas, no en tu mente, sino en tu corazón, cuando llegas a revelarlo, cuando se revele y tú estás en ese tiempo, mis hermanos, el habitar en la presencia de Dios es lo más hermoso. Tú empiezas a entrar en adoración, y de repente cuando eres en la presencia, tú continúas adorando y está bien, pero es cuando llega todo y se tiene que callar, y tú estás en la presencia de Dios y tú escuchas la voz de Dios, y tú entonces vienes y le presentas, ¿verdad? Padre, tú conoces mi necesidad, y tú escuchas: sí, mi voluntad es tu sanidad, mi voluntad es tu restauración de tu matrimonio, mi voluntad es la restauración de tus hijos, mi voluntad es esto hacia tus hijos, hacia el que estás orando para esposo de tu hija, de esposa de tu hijo, empieza todo lo demás. Esto es lo que estás orando para mi iglesia, para tu negocio, para todo lo demás, y tú lo adquieres, y entonces empiezas a desatar la palabra de Dios que está en ti. Dice que no se desprenda la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que siempre medítala y declárala. Es cuando Jesucristo le dice: Jehová me dijo a mí que Él me iba a dar naciones, pero Él me dijo: decreta, ¿verdad? Habla que las naciones son tuyas. Y dice Salmo 2, versículos 7 al 8, Jesucristo dice: yo proclamaré el decreto del Señor. Dios ya lo tiene, es su voluntad, pero yo lo tengo que proclamar. Y dice: yo proclamaré el decreto del Señor, que me dijo: tú eres mi hijo. Por lo tanto yo digo: yo soy tu hijo, Señor. Y Él me ha dicho: hoy mismo te he engendrado, pídeme como herencia y te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, pero pídemelo, ya está, es mi voluntad. Y entonces Él la desata y desata: Padre, mías son las tierras, mías son las naciones. Esto es lo que yo desato. Este es el problema, este es el problema, que cuando tú desatas la palabra, y con esto termino, hijo, este es el problema.
¿Cuántos de ustedes vieron el gran cuentazo que le pegó Will Smith a Chris Rock? Yo lo vi a los minutos. Le dije yo eso es más, yo no sé si usted lo has visto o no, pero está donde quiera. Pero Will Smith le pegó a Chris Rock en los Oscars y fue un gran rollo. Pero vino Denzel Washington y le dijo algo que quedó a mí, y dijo: mira, en tu punto más alto siempre va a venir the devil, dice el enemigo, para poderte robar y tratar de robarte lo que es para ti. Y yo me quedé y dije: man, esto es bíblico. Él es una persona que teme mucho a Dios, Denzel Washington. Pero ¿sabes qué? Llega un momento en cuando tú estás decretando la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios. Tú la decretas y empieza a pasar. Y tú empiezas a vivir una vida plena en Dios. Este es el asunto. Que cuando Jesucristo viene y dice: Señor, es mi tiempo. Es mi tiempo de restaurar las cosas como nuevas. Desato tu palabra. Yo soy tu hijo. Y mías son las naciones. Dámelas. Ok, es tiempo, hijo. Ve a las aguas y empieza a caminar. Cuando Juan el Bautista lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo necesito ser bautizado por ti. Y le dice: no, para que se cumpla toda justicia. Y la justicia es la venganza de Dios en contra de todo que trata de opacar el amor de Dios. Y entonces, cuando Él baja las aguas, sale una voz del cielo que dice: Él es mi hijo. Lo que Él desata, dice: Él es mi hijo. Y recuerda que aquí en Salmo 2 dice: yo decretaré, yo proclamaré el decreto de Dios, el cual me dijo: tú eres mi hijo. Y entonces dice: Él es mi hijo. Pero ¿qué es lo que pasa en este punto? Esperó 30 años. No podía actuar porque no era su tiempo. Pero llega un momento en que él esperaba. Imagínate actuar y miraba gente enferma, gente endemoniada. Y él decía: Padre, ya quiero. Espera. Llega un momento donde varás todo. Y ese momento llega. Y entonces dice: Él es mi hijo. Y él está pidiéndole, él pidió las naciones, y estoy decretando que yo soy su hijo y que la gente conocerá que yo soy su hijo. Se desata, se rasgan los cielos: Él es mi hijo. Sale con poder, pero dice de que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y empezó a ayunar. Y en ese momento viene el enemigo, viene el diablo a quitarle la identidad de lo que Dios ha dicho. Si vos sos hijo de Dios, hace que estas piedras se conviertan en pan. Si es que sos hijo de Dios, porque yo te oí cuando decretaste y él oyó lo que el Padre dijo. Y el enemigo siempre va a traer en ese punto y tratar de quitarte tu herencia. Después viene Jesucristo, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra rema. La palabra que hoy te habla Dios es la que tú vives hoy. Hoy vives de la palabra, mañana vives la palabra que mañana. Vives de acuerdo a la palabra que mañana tiene a Dios por ti. No esperes tu palabra solo cuando el predicador te la predica, sino todos los días hay una palabra para ti. Si tú la buscas, todos los días hay una palabra. Pero este es el asunto, que le dijo en su última prueba, y le dijo: si tú te hincas y me adoras a mí. Dice que lo llevó a un monte espiritual y lo hizo ver todos los reinos y todas las naciones. Y dijo: si tú me adoras, yo te doy las naciones. ¿Pero por qué lo dijo? Porque él ya lo había decretado. Yo decreto que yo soy su hijo y decreto que Dios me da las naciones. Y el enemigo vino a poderle traer la prueba más grande, una de las pruebas más grandes, ¿verdad? Por eso le llaman las tentaciones, porque Jesucristo dijo: esto es lo que yo he buscado. Pero no,
nunca pecó. Dijo, no, porque escrito está, solo a Dios Jehová tú adorarás y solo a Él exaltarás. Y llega un momento en que Dios te eleva al lugar donde Dios te ha prometido y nos olvidamos de Él. O llegamos y tiramos todo, porque ya supuestamente llegamos a un punto. Entonces el Señor dice, no, este solo era un punto, no tu destino final, sino que era una conexión para llevarte a otro lugar. Y vienen las mismas pruebas. Pruebas sexuales, pruebas de desunidad, pruebas, mis hermanos, de apatía, pruebas que viene, tú sabes tus pruebas continuamente y el Señor dice, no tienes que entender que es algo diferente para ti, pero yo quiero levantarte y que la gente, dice, en esto, ¿quieres glorificarme a mí? Dice, ¿quieres glorificarme a mí? Hay una cosa que dice, wow, si es glorificar a Dios eso, pues yo lo glorifico. Dice, porque cada vez que tú me pides algo a mí y yo te lo doy, yo me glorifico. Dice, pedidme lo que quieras si tú permaneces en mí, yo en ti. Porque en esto se glorifica Jehová, Padre, en el poderte dar las cosas cuando tú estás permaneciendo con Él. Mis hermanos, y esto es de lo más grande, pero lo que el Señor quiere darte a entender es que a veces Él espera, Él retiene tu bendición, porque Él quiere llevarte a un nivel mayor de gloria, a un nivel mayor de su naturaleza, para que cuando tú camines, así como caminaba el apóstol Pablo en Gálatas, dice que la gente decía, wow, gloria a Dios, pero no le decían Dios a Él, sino que decían, lo glorificaban a Dios en mí, dice el último versículo de Gálatas 1. Mis hermanos, este es el punto. El poderte, el poderte, el poderte exhortar a que tú ores no por tu necesidad, porque Dios conoce tu necesidad. Claro que la vas a desatar, pero adora al Señor para conocer su naturaleza, para saber quién es Él. Y no es ver en tu religión o decirme, Padre, yo te estoy siendo infiel porque yo era de esta religión. Así decía, yo era de esta religión y ahora me he pasado a otra religión. No te pasaste a otra religión. Si te sales de una religión para pasarte a otra, igual quedas. Es salir de un lugar que te tiene atrapado para salir al reino donde Dios está, donde no es una religión. Él no se puede cubrir con religión. O sea, si me busca a mí, yo estoy en una religión. Dios no está en una religión, Dios está en un reino. Es más, todo, la tierra es parte de su reino. La Biblia dice el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero es como que la gente diga el Reino Unido, que es Gran Bretaña, y las Bahamas, que son de Gran Bretaña, son del reino de allá, del reino de Dios y el reino de los cielos, que es parte del reino de Dios. No es esta la enseñanza, pero mi punto es de que tú tienes ese acceso, lo tienes cuando tú entras y llegas a ser uno con el Padre, uno con Él. Y Él dice la palabra de Dios en una forma negativa, te da algo positivo y dice, cuando tú te unes, le dice la palabra al varón aquí, le dice, cuando tú te unes con una prostituta, o te unes con cualquier persona, pero le dice con una prostituta, las dos almas se unen. Es como cuando el café y la leche se unen. Y cuando las separas, no puedes separar la leche y el café. Separas, aquí está lo negrito y lo blanco, y después lo que separas es cafecito, o sea, ese café claro, ¿verdad? Con el café claro. Y te separas y de repente vives en una obsesión. Vives en cosas que vienen a tu vida y tú no comprendes por qué, y es porque las maldiciones de la otra persona se unieron contigo. Y uno vive y se sigue y sigue y sigue, pero entonces, para aquellos que dicen, wow. Pero dice la palabra de Dios también que cuando estás en Cristo y tú te unes con tu esposo y tu esposa, dice Hechos de los Apóstoles, tú consagras a tu esposo o tú consagras a tu esposa. Solo para que no, para quitar esa
No culpabilidad no la convicción, pero la culpabilidad. Pero tú tienes que entender, dice, así mismo, dice, cuando tú te unes al Espíritu de Dios y te vas a trabajar, tú sigues siendo uno con Él. Sigues siendo uno porque has estado en la presencia de Él, no en la presencia de la iglesia. Aquí nos unimos todos y recibimos, pero estamos hablando de la oración continua, de la adoración continua. Tú eres uno con Cristo, dice la palabra, y entonces tú continúas en eso hasta que tú eres elevado y tu luz resplandece. Al principio la gente no la va a ver, pero dice la palabra de Dios que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y esta es la perfección que Dios trae para nosotros. Es un tiempo donde estábamos nosotros, dice primera de Pedro 2:9, que nosotros proclamamos cómo Dios nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz admirable. Todos estuvimos en la oscuridad, todos nos descarriamos, dice, como ovejas perdidas, dice Isaías 53. Pero Él pagó por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras rebeliones. El castigo de nosotros fue puesto sobre Él para que nosotros tuviésemos, mis hermanos, una vida eterna, y para que tuviésemos la recompensa de Jesucristo en nosotros, la herencia de Él. Y esto es lo que vivimos confiadamente, que cuando tú oras y tú vas, estás en tu trabajo, estás construyendo, estás soldando, estás pintando, estoy en la corte, estás limpiando, estás lo que tú hagas, ¿verdad? En ese momento el Espíritu Santo está contigo. Dios, tú eres uno con Él, por lo tanto tú eres un agente de justicia y todo empieza a cambiar porque tú entiendes que la naturaleza de Dios está contigo y tú pide lo mismo, pide en la presencia de Dios y sigue pidiendo, aunque Él sabe tu necesidad. Tienes que continuar en la oración porque Él hará justicia, porque tú eres su hijo, no porque Él es un juez malo, sino que le está trayendo una cosa negativa que hace algo positivo. Ahora imagínate, Dios que es bueno, ¿cuánto más no va a hacer por ti? Esta es la palabra de ahora para ti, porque es un tiempo de avivamiento, este es un tiempo de liberación, este es un tiempo de sanidad para no solo nosotros, sino para la gente que va a ser liberada ese poder a través de ti. Y termino con este statement, con esta declaración. Cuando tú adoras, intercedes a Dios en intercesión, cuando tú intercedes en adoración a Dios, se libera la naturaleza de Dios, es liberada a ti. Y tú eres, cuando tú intercedes por otras personas, tú vienes a recibir la naturaleza de Dios, pero también el poder de Dios fluye a través de ti, porque tú estás entonces entendiendo que Dios está fluyendo a través de ti, y donde tú no estás en el asunto, es Dios a través de ti. Y eso toma paso en nosotros. Y esto no es para pocos, sino que es para todos nosotros, para todos. Para los jóvenes, para los jóvenes, para los niños, para los bebés. Dice la palabra de Dios que a través de la boca de los infantes, de los que maman, dice, de los que están en pecho todavía, Dios perfeccionó su alabanza. Porque si un niño lo cree, es más fácil que lo cree y dice, Señor, yo desato bienestar para papá, yo desato sanidad para mamá, porque yo lo creo. Hay algo que toma paso porque hay una pureza de fe en Él, la fe de lo que tú no puedes ver. Y si tú no puedes ver en este momento tu liberación, tu sanidad, tu restauración, empieza a mirarla en la presencia de Dios y decrétala. Mírate en este momento sano y todo va a pasar. Todo pasa, mis hermanos. Lo viejo pasa, y aquí Dios hace algo nuevo. ¿Por qué? Porque tú lo desatas. No ha pasado. Continúa, porque el que persevera en esa esperanza, es más, dice que la fe es la aseguranza de lo que se espera, pero la versión original dice, es el que persevera en lo que ha estado esperando. Entonces dice, perdón.
Entonces dice que tú vas a obtener las cosas que tú no ves porque estás seguro, dice, de lo que tú no ves. Eso se llama fe. Y dice Jesucristo, ahora imagínate, el Padre que está en los cielos, si tú insistes, el Padre que está en los cielos, ¿cómo no te va a dar a ti la justicia? Y después dicen pregunta, pero mi pregunta es, dijo Jesucristo, aquí en Lucas 18, dice, mi pregunta es, cuando vendrá el Hijo del Hombre nuevamente, ¿hallará fe? ¿Hallará personas que están insistiendo en la fe? ¿Hallará personas que están insistiendo en mi naturaleza? ¿Que estarán insistiendo en intercesión? ¿Hallaré personas que simplemente o tal vez solo interceden aquí en la iglesia? ¿O hallaré personas que están perseverando en fe, en lo que no se puede ver, pero que están seguros? ¿Hallaré esa gente? Esa es mi pregunta, dice él aquí en Lucas 18. Y eso es lo que nosotros estamos desatando ahorita en este tiempo de ayuno, que tú puedas poner la voluntad de Dios y dice, Señor, yo sé que esta es tu voluntad. Sí, tú sabes la voluntad de Dios, pero no porque yo te la diga, sino que Él mismo te la tiene que decir. Que así es. Que se haga tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. Yo la voy a desatar. En el cielo no hay enfermedad, la desato. Y yo lo sé, pero también en medio de la oración, Señor, desata bienestar para mí. Y escuchas y te pones en la adoración después de aconsejar la presencia, y empieza la palabra de Dios escrita a fluir en ti. Por las llagas de mi hijo tú eres sano, y que tú vas a ser provisto según Filipenses 4:19, de acuerdo a las riquezas en gloria. Y tú lo puedes escuchar en medio de la presencia de Dios. Entonces tú lo desatas en ese momento y lo continúas desatando las palabras. Por eso es necesario ver la palabra de Dios para que venga a ti lo que Dios ha estado hablando y lo desatas en él. Hay cosas que son locuras acá, que la gente no comprende, pero en la presencia de Dios algo pasa. Y una hermana que me decía, miren mis hermanos, yo era otro caso. Yo cuando miraba a la gente que oraba, se caía, yo me reí, ¿qué le habrá pasado esta día? ¿Qué le habrá pasado ¿verdad? Y decía yo, y estas son puras cosas. Y llegó hasta el momento en que Dios me tocó a mí. Y la gente me decía, ¿y qué fue lo que te pasó? Mira, yo no sé, yo no te puedo decir. Yo solo te puedo, no te puedo explicar. Lo único es que sentí algo fuerte. Y entonces venía una hermana, ¿verdad? Todos la conocemos aquí, la hermana Josefina. Y me dijo una vez, pastor, yo tengo que caer para recibir el Espíritu Santo. No, mi hermana, no tiene que caerse para recibir el Espíritu Santo. Le digo, no, dice, no es que, y todo se cae. No, no tiene, mire, hay muchos que reciben, pero hay muchos que se caen solo por caerse. Pero hay muchos que reciben el Espíritu Santo. Ok, y entonces estamos orando por el Espíritu Santo, y cuando llegué ni siquiera la había tocado, y ¡boom! El Señor le empieza a escoger y empieza a experimentar algo nuevo, porque no estaba ella con sus fuerzas, quiero recibirte, porque era su cuerpo, su alma, sino se liberó. Y de repente dijo, lo que tu voluntad, y llega un momento en que la toca, porque ya no era lo que quería su cuerpo, lo que quería su alma, sino que era desatarse en la presencia de Dios. Y entonces uno no empieza a blasfemar las cosas que están pasando, y uno pregunta que quepa. No, es cuando ya entendemos que Dios está acá y que Dios se mueve y que tú no eres la excepción. Con el pastor Él es bueno, porque no. Dios dice que acepta y no rechaza al corazón contrito y quebrantado, pero al orgulloso. ¿Cuál es el orgulloso? El que piensa en sí mismo. A él lo rechazo. Entonces lo que tú necesitas es solo venir humildemente con Él, y entonces Él te restaura, te cambia, y todo empieza a pasar en ti. Tú no eres desechado, tú eres alguien que el mundo desecha, tu mente desecha, pero dice, a esos desechados yo los voy a levantar para avergonzar la sabiduría de este mundo. Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en este tiempo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, te amamos, te bendecimos, Señor.
adoramos, Padre. Te exaltamos, Rey. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Solo levanta los brazos al cielo. Vamos a adorar al Señor, mis hermanos. Mis hermanos, pongamos desde ya en práctica las cosas que aprendemos. No pienses en lo que tú quieres recibir. Solo piensa adorarle a Él. Ni siquiera pienses en que quiere sentirlo. Él se hace presente. Solo levanta tus brazos, no por tu necesidad, sino por quién es Él. Vamos a adorar algo que puedan adorar todos. Ok, que todos lo puedan adorar. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres grande, Señor Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, solo levanta tus brazos y dile: Señor, tú eres digno, Señor. Eres digno de adorar. Sí, Señor. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tú eres digno. Vamos, dice. Eres digno de adorar. Elévate a este lugar donde Dios está. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Aobasti de Rebeque y Randara Bastuto Rocoyo Robo. Noche y noche, día viva el altar. Día y noche, día viva el altar. Día y noche, día viva el altar. Te amamos, Padre. Día y noche, día viva el altar. Oh,
sanidad, Padre. Noche y noche, día, viva el altar. Día y noche, noche, día, viva el altar. Día y noche, noche, día, viva el altar. Eres digno de adorar. Sí, Señor, eres digno de adorar, Padre. Eres digno de adorar. Solo mira lo que no se puede ver. Mira la situación Todo viene de ti. como que ya Y todo vuelve a ti. hecho por Dios. Oh, tuya es la gloria, Señor. Eres digno de adorar. Padre, recibo, Señor, tu liberación. Recibo, Señor, Padre, tu sanidad. Padre, hijo, yo soy, Señor, Padre, tu heredero, Señor. Oh. Vamos, decreta, decreta, decreta con tu boca lo que puedes ver en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que puedes ver en la presencia de Dios? Yes, Señor. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Gracias, Señor. Día y noche y día, viva el altar. Día y noche y día, viva el altar. Día y noche y día, viva el altar. Día y noche y día, viva Sí, Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, Padre, por tu gloria, por tu presencia en nosotros. Nosotros somos uno en ti, Señor, Padre, y recibimos de tu naturaleza, Señor. Recibimos de ti. Levanta tus brazos y yo recibo de tu naturaleza, Señor. Recibe la gloria, la honra, Padre. Gracias, Señor. Y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Padre, te adoramos. Solo el coro, solo el coro. Padre, te damos gracias por los diezmos y la ofrenda, Señor. Recuerda siempre traer tu ofrenda en una acción de adoración. Padre, yo bendigo al dador alegre, Señor Padre amado. Padre, desatamos, Señor Padre, tu gloria, Señor Padre amado, y trae, Señor, tu bendición, Señor Rey del cielo. Gracias, Señor. Mi hermano, mi hermana, cuando estés listo, ven a traer tu ofrenda delante de Dios. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene
Levanta tus brazos al cielo, Padre. Yo bendigo, Señor Padre, a mis hermanos, Señor Padre del cielo. Muéstrate a través de ellos, Señor. Padre amado, que la gente que estamos orando, Señor, para que venga, Señor, a acaparar todo este auditorio, Señor, puedan ver el reflejo de tu luz a través, Señor, de mis hermanos. Padre, yo los bendigo, Señor Padre. Desato la sobrenaturalidad tuya en ellos, Señor Rey del cielo. Padre, y nosotros, Señor, en tu presencia decretamos, Señor Padre del cielo, que somos tierra deseable. Di conmigo: yo soy tierra deseable. Que la gente te ve y quiere ver a Dios como tú lo ves. Querrán tener el matrimonio que tú tienes, querrán tener la salud que tú tienes, querrán tener los hijos que tú tienes. ¿Por qué? Porque te levantará como tierra deseable para gloria de Él. Nosotros lo anhelamos para nosotros, pero cuando tú lo anhelas para gloria de Él, para que la gente glorifique a Él, entonces nosotros lo pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Queremos orar de acuerdo a tu voluntad, porque escrito está que tú escuchas cuando oramos de acuerdo a tu voluntad, Señor Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo. Padre, bendecimos, Señor, esta semana de ayuno y consagración. Padre amado, nosotros desatamos autoridad sobre los espíritus de cada uno de mis hermanos, Señor Padre del cielo, para que nuestros cuerpos y nuestras almas se alineen, Señor Padre del cielo, a nuestro espíritu, para que nuestro espíritu se alinee al espíritu tuyo, Señor. Espíritu Santo, transfórmanos, haznos ver nuestros caminos, que nosotros podamos cambiar en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La presencia de Dios está aquí. Padre, nosotros salimos, Señor, con tu presencia de este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso fuerte al Señor, mis hermanos.